Bueno, vamos a ver en este tema algunas reflexiones sobre el costo de las operaciones sobre un árbol binario y otros tipos de árboles. El concepto de profundidad es un concepto importante porque determina los niveles que tiene un árbol. Estos niveles indican para el caso de un árbol en donde su profundidad vale 0, significa que tengo un árbol con una sola hoja o la raíz es el único elemento que tengo en el árbol, ¿no? Entonces, vamos a suponer que no me deja dibujar. Ay, sí, pero es que soy muy desesperada, ¿verdad? Bien, ese es el caso semilla. Cuando tenemos cuando la profundidad es 1 o mayor, entonces eso significa que yo voy a tener varias subramas o subárboles y cada subárbol a su vez puede tener otros elementos y ahí empezamos a usar la recursividad que hemos visto en este tema. Si ustedes se dan cuenta, no puedo hablar de árboles binarios si no hablo de recursividad. Por eso era tan importante hacer el análisis de recursividad antes de tocar este tema. En la parte de recursividad, si ustedes recuerdan, decíamos que recursividad implica invocar a la función original, irnos metiendo en sí misma dentro de niveles, algo equivalente al árbol, ¿no? Nosotros en un árbol podemos tener niveles que son definidos a partir de la profundidad y la recursividad nos permite hacer una llamada de la función a sí misma tantas veces como sea necesario. Sin embargo, aquí hay algo importante, ¿no? Yo les comentaba que un árbol binario es un árbol que tiene dos subramas o dos subárboles y cada uno a su vez va a tener otros 2 nodos o 2 hojas. Sin embargo, si no es balanceado, entonces significa que alguna rama del árbol podría tener solamente una rama, como se muestra en el dibujo que hice del lado izquierdo. Entonces, si el árbol no es balanceado, estas llamadas recursivas podrían cambiar. Imaginen que tenemos los valores que se muestran en la siguiente secuencia. Si notan, aquí tenemos la secuencia 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ¿no? Entonces, de acuerdo con las reglas de construcción que se han establecido, se formaría un árbol y en la raíz del árbol insertaríamos el 9, porque es el primer valor que nos están proporcionando. Por lo tanto, aquí tendríamos al 9 y luego tendríamos que meter el siguiente valor, que es el 8. ¿El 8 es menor o mayor? Es menor. Entonces, ¿de qué lado del árbol lo tendríamos que ir metiendo? Si mi relación, acuérdense que eso depende de la relación, si no es una relación de menor que o de mayor que. Ajá. Si el número es menor que este, que en este caso sería el 8, yo le debería de insertar de este lado, ¿ok? Y luego viene el 7, entonces el 7 haría que yo inserte este nodo en esta rama. Y eso implicaría que tendría que ir creando una rama muy larga y quedaría mi árbol totalmente desbalanceado, con solamente una subrama, ¿ok? ¿Qué pasó, güey? ¿No? Ok. Pues es como el del omega, ¿no? Es como el del omega, precisamente, ¿ok? Sí. Ok, entonces,
estos nodos que yo estoy poniendo de este lado, pues en realidad no se estarían creando, porque todos los valores que estamos manejando aquí me generarían un árbol con una sola rama larga, y listo, ¿ok? Bueno. Ay. Déjenme. Bueno. En este caso, si queremos recorrer el árbol, el procedimiento nos permitiría hacer invocaciones recursivas al mismo método o a la misma función hasta el nivel de 8. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos 8 datos y todos los datos están alineados en una sola rama. Esto implica que, evidentemente, la estructura del árbol se vuelve muy sensible a la secuencia con la que se ingresaron estos valores. Y lo peor de los casos es que, como es una lista de números consecutivos, cuando yo quiero insertar otro dato, esa rama ya va a quedar fija de esa manera. Y eso va a provocar problemas en cuanto a la ejecución de mi código. Fíjense bien, ahí estoy pensando que tengo 8 nodos, ¿no? Pero el problema que estamos viendo es que esos 8 nodos quedarían un nodo aquí, otro acá. Y el problema es que eso me genera 8 niveles de profundidad. 3, 5, 6, 7 y 8. Y eso va a hacer que mi algoritmo se vuelva lento. Imaginen que tuviera otra estructura de árbol que también tuviera 8 nodos, pero que estuviera balanceado. Eso significaría que entonces yo tendría mis 8 nodos acomodados de esta manera. 2, 4, 6, 7 y supongamos que aquí otro. ¿Ok? Ahí ya tendría mis 8 nodos acomodados. ¿Y cuántos niveles tiene este árbol? A ver, este segundo árbol que estoy dibujando, ¿cuántos niveles tendría? Y este primer árbol, ¿cuántos niveles tendría? Dependiendo del número de niveles, es el número de llamadas recursivas que voy a hacer. Y cuando hago muchas llamadas recursivas, eso también hace que consuma un montón de memoria. ¿Ok? Porque se tiene que estar manteniendo la memoria de la llamada anterior, más la memoria de la siguiente y la siguiente y la siguiente, y hasta que las funciones van terminando y se va regresando la recursividad, voy liberando recursos en memoria. Entonces, fíjense, este diagrama implica que yo voy a llamar recursivamente una función y para cada llamada voy a estar creando n espacios en memoria que van a ser equivalentes a la memoria que se requiere para cada llamada a la función. Mientras que en este otro, mis llamadas recursivas van a ser menos, ¿ok? Bueno, y eso afecta, por supuesto, en la eficiencia del algoritmo. Bueno, cuando tenemos un árbol perfectamente balanceado, con cierta profundidad, como es el caso de para que este esté perfectamente balanceado, entonces significa que no tengo este nodo, para que esté perfectamente balanceado, o bien tengo los 2 nodos de todo este siguiente nivel 4, ¿ok? Aquí tengo el nivel, bueno, de profundidad 0, 1, 2 y este sería el tercero, ¿ok? Cuando tengo un árbol totalmente balanceado, entonces yo puedo expresar que la complejidad de mi algoritmo es del tipo logaritmo base 2 de n, donde n va a ser el número de valores que se almacenan en el árbol, ¿ok? En el peor de los casos, nuestro árbol va a tener una lista doblemente ligada con una profundidad de n nodos, como es el caso, precisamente este caso es donde tengo una lista ligada con una profundidad de n nodos, ¿ok? Y evidentemente, digamos que este es el peor de los casos.
y por tanto el que me va a consumir más espacio en memoria y en tiempo al ejecutar mi algoritmo. Para garantizar que un árbol binario se mantenga balanceado, pues nosotros debemos de considerar cuando insertamos un nuevo nodo, de insertar todos los nodos de ese nivel, aunque muchos de ellos van a tener un nulo, ¿ok? Y con eso lo balanceamos. Es importante también saber que en la medida en que el árbol va agregando más y más y más nodos, pues vamos a irnos acercando a la construcción del problema o del peor caso, que es precisamente el árbol que tenemos de este lado. ¿Ok? Pregunta, ¿sí queda claro esto? Entonces, la complejidad, es importante que tengamos en mente cuál es la complejidad de una lista ligada, de una lista doblemente ligada, de una pila, de una cola y de un árbol. ¿Ok? Y igual para nuestros algoritmos de ordenamiento y de búsqueda es importante que tengamos bien claro el nivel de complejidad que implica cada uno de ellos. Bueno, vamos entonces ahora a hacer nuestra autoevaluación. A ver, pregunta 1. Supongamos un árbol binario que se construye almacenando las claves en el siguiente orden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, que es el caso que tenemos aquí del lado izquierdo, ¿no? ¿Por cuántos nodos hay que cruzar para llegar a la raíz de la raíz al nodo que contiene el número 3? 6. ¿6? Muy bien, ¿ok? Fíjense, tenemos que llamar recursivamente nuestra función 6 veces para encontrar el nodo que buscamos. Pregunta 2. ¿Qué pasaría si en el procedimiento de recorrido invirtiéramos el orden en que se visita el subárbol izquierdo y derecho? En orden descendente. Muy bien. Pregunta 3. Supongamos un árbol binario que se construye almacenando las claves en el siguiente orden: 6, 4, 8, 3, 5, 7 y 9. Luego eliminamos la raíz original. ¿Qué valor contiene el nodo que la reemplazará? 7. 7. Muy bien. ¿Cómo supieron eso? A ver, tenemos nuestro árbol y en el primer nodo que metemos son 3. En el primer nodo metemos el 6, ¿no? Luego, el 4 es menor, entonces lo meto en el lado izquierdo. El 8 es mayor, lo meto de este lado. ¿Ok? Y luego tengo el 3. ¿Dónde metemos el 3? Aquí. ¿Ok? 3. Luego insertamos el 5. ¿Dónde insertamos el 5? Aquí, ¿verdad? El 5. Luego, ¿dónde insertamos el 7? ¿Aquí? No, ¿verdad? Aquí en este lado del 8, muy bien. Y luego insertamos el 9. Y ese quedaría acá. Si se fijan, aquí tengo un árbol balanceado, ¿están de acuerdo? Y lo interesante además del árbol es que cuando recorremos el árbol, nosotros podemos obtener los datos ordenados de forma ascendente o descendente, dependiendo de cómo lo vayamos recorriendo. ¿Ok? Si yo elimino la raíz, entonces, ¿qué pasa? Tengo que encontrar un valor cuyos números sean menores a él de la rama del lado izquierdo y sean mayores a él de la rama del lado derecho. ¿Y cuál es el único nodo que cumple con esas características? El 7, ¿ok?
¿Sí queda claro por qué 7? Muy bien. Pregunta 4. La elección del nodo que sustituye a otro que será borrado busca preservar los árboles, preservar la profundidad, preservar el balance o preservar el orden de las claves. Así es, eso es lo que busca, ¿ok? 5. ¿Qué pasaría si en la función de búsqueda invertimos el orden de los casos semilla? No se afectará en nada la ejecución del algoritmo, el programa entra en un ciclo infinito, falla por un problema de pila, el programa fallará si no existe el valor buscado. El programa fallará si no hay un valor, si no existe el valor buscado. Muy bien. Pregunta 6. Se dice que la profundidad de un árbol es 0 cuando se trata de una hoja o caso semilla, o bien, si la profundidad es 1 o mayor, entonces se reportan sus descendientes, es decir, el caso recursivo. La menor profundidad que puede tener un árbol de 3 nodos, ¿cuál es? Uno. Ajá. Si yo pienso en un árbol de 3 nodos, ay, no me deja, bueno, no se ve, se tarda en refrescar. Si yo tengo 3 nodos, entonces tengo la raíz y los 2 nodos de hoja, ¿ok? Y entonces tendríamos un nivel 1. Muy bien. Pregunta 7. Supongamos un árbol, voy a borrar todo eso. Supongamos un árbol binario que se construye almacenando las claves en el siguiente orden. 6, 4, 8, 3, 5, 7, 9, que es el arbolito que tenemos al lado. ¿Cuántos nodos hay que cruzar para llegar de la raíz al nodo que contiene el número 3 sin contar la raíz? 2. Ok. Pregunta 8. Si la función mínimo, ¿se acuerdan qué hace la función mínimo? Si en la función mínimo sustituimos el apuntador izquierdo por el apuntador derecho, ¿qué nos devuelve? No cambia nada el valor que devuelve. El sucesor inmediato de la raíz, un valor arbitrario, el máximo valor almacenado en ese árbol. El máximo. Fíjense, el mínimo que hacía, se iba por la rama más a la izquierda hasta encontrar el nodo menor. Entonces, si le invierto nada más el izquierdo por derecho, ya tendría una función que me encuentra el máximo. ¿Ok? Muy bien. Pregunta 9. El procedimiento de inserción, usamos un apuntador para poder descender recursivamente por el árbol, conectar a un hijo con su padre, conectar a un padre con su hijo o calcular la profundidad del subárbol. Conectar a un padre con su hijo. Muy bien. Pregunta 10. Se dice que un árbol es balanceado si sus 2 subárboles tienen la misma profundidad. ¿Cuántos nodos en total tendrá un árbol balanceado de profundidad 2? ¿7? Muy bien. Pregunta, ¿sí queda claro por qué 7 para todos? La raíz no se cuenta, entonces tengo 2 niveles, y esas dos ramas van a tener otros 2. Entonces ahí están nuestros 7 nodos, ¿ok? Muy bien, preguntas, comentarios del tema. Este es un tema muy bonito. Los árboles ayudan a resolver muchos problemas. ¿Ok? Bueno, entonces, con esto cerramos nuestro tema de árboles y el curso.